La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis con tres reconocidos académicos juristas lo que le está ocurriendo a la justicia ecuatoriana. ¿Por qué los cuestionamientos severos que se ha hecho al concurso de jueces nacionales? ¿Qué pasa con la administración de justicia? Y también vamos a hablar de algo que les compete en general a la Universidad Ecuatoriana, como es la formación de abogados. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista, catedrático de la Universidad Central, el doctor José Chalco, jurista, constitucionalista, catedrático universitario desde la Universidad de la SUAY, y el doctor Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador y columnista del diario El Universo. Bienvenidos. Doctor Ramiro García, ¿por qué los cuestionamientos a este concurso de jueces esta semana? El presidente del órgano administrativo y disciplinario, doctor Vilman Terán, salió a defender el concurso. Igual hubo voces en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el lunes pasado, en donde se reivindicaba por qué los cuestionamientos al proceso de selección de jueces nacionales. Muy buen día, doctor Ramiro García. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Doctor Chalco, doctor Molina, un gusto compartir con ustedes este foro. Bueno, creo que para el país ha sido evidente la cantidad de irregularidades que se han cometido en el desarrollo de este concurso de renovación de jueces de Corte Nacional de Justicia, donde ni siquiera se ha respetado normas constitucionales como la paridad de género, por ejemplo, donde en la mitad del proceso se cambiaron las reglas de juego al extender los periodos de varios jueces que originalmente habían sido elegidos para 3 y 6 años y que por decisión de 2 vocales del Consejo de la Judicatura se amplió estos plazos a 9, cambiando completamente las reglas de juego, los números de judicaturas que iban a renovarse, que van a renovarse, y claro, viciando a este concurso de nulidad, insubsanable desde mi punto de vista. Y no solamente eso, la conformación de expertos inadecuada, la conformación de comisiones técnicas que a su vez revisan lo que hacen los expertos. Es decir, si la comisión de expertos ya es mala, la decisión de ellos, la que sea, pasa por otro tamiz compuesto por comisión de funcionarios del Consejo de la Judicatura bajo las órdenes del doctor Vilman Terán. Es decir, mecanismos nada claros de competencia, nada claros de concurso, y creo que esto, sumado a una serie de irregularidades adicionales, recordemos que inclusive se les ocurrió un día hacer nuevamente pruebas de confianza. Es decir, nada ha estado claro en este concurso. Tan es así que los veedores internacionales no han propuesto subsanar los errores, sino volver a foja cero, y han dicho que este concurso está tan mal llevado que se tenía que reiniciar. El día de hoy he visto que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, haciéndose eco un tanto de estas observaciones, ha pedido también lo mismo: reiniciar, borra y va de nuevo el concurso de renovación de jueces de Corte Nacional. Sin embargo, hay voces que no se escuchan. El doctor Vilman Terán ha continuado con este proceso y su afán es concluir. Curiosamente, se va a pegar a la elección del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia cuando se aspira que este concurso, según el doctor Terán, terminaría en febrero, doctor García. Bueno, si hay algo que creo que nos queda claro a todos los presentes y al país en general, es que al doctor Terán le falta sangre en la cara y le sobra sinvergüencería, la verdad. O sea, le sobra la cara dura. No se inmuta. Él está
claramente enfocado en llevar adelante este concurso. No, lo dicho, para cualquier persona con un mínimo de decencia, lo dicho por los veedores internacionales sería suficiente como para dar marcha atrás, pero esa es una decencia de las que los vocales de mayoría del Consejo de la Judicatura pues desconocen. Bueno, para él tiene evidentemente un acuerdo político al que hizo referencia inclusive el embajador de los Estados Unidos, cuando dijo que cómo es posible que para satisfacer intereses políticos y personales se llegue a acuerdos con criminales, refiriéndose a políticos sentenciados con condenas ejecutoriadas, con quienes evidentemente se están llegando a acuerdos para llevar adelante este proceso de renovación de Corte Nacional y de esa manera garantizar marcos de impunidad, que es lo que al fin del día le interesa a la agenda de grupos políticos claramente identificados y establecidos. Bienvenido al doctor José Chalco Salgado, jurista constitucionalista, catedrático universitario en la Universidad de la SUAY. Doctor Chalco, ¿cómo ve usted qué está pasando con la justicia y este concurso de jueces nacionales? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a el doctor García y el doctor Molina, con quienes me honra estar en este espacio de análisis. Yo creo que hay que ser coherentes. Y yo creo que al país le hace falta la coherencia jurídica, la coherencia de los servidores públicos y aún más, el actuar en tutela de la institucionalidad del país. ¿Y dónde está eso? En el respeto a la Constitución. La Constitución es precisamente un instrumento que limita, es un instrumento que frena al poder. Y en el marco de un Estado constitucional, todo servidor, aún más los garantes de la institucionalidad como serían estos actores de un órgano de control en el Estado, están convocados precisamente a respetar el marco jurídico, el ordenamiento jurídico, y a no dejar más dudas que certezas respecto de un proceso tan delicado. Vea, licenciado Rivadeneira, yo no comparto mucho cuando se habla de la independencia de los poderes. Yo creo que de lo que nos debemos preocupar con frontalidad y radicalmente es en la no injerencia en los poderes, que es un estándar mayor. La no injerencia interna y externa en un poder. Y aquí estamos mirando que claramente existen vicios en el proceso de concurso de los jueces de la Corte Nacional, que vicia de legitimidad a uno de los órganos más delicados de la institucionalidad del país. No es la asamblea de los debates y los votos. No es el ejecutivo de las decisiones en la gestión y gerencia del país, ni aun menos de ese consejo de participación o aquel poder electoral, que son delicados, sí. Pero es que este administra justicia. El poder judicial es precisamente el garante de muchos elementos al interior de la comprensión Estado. Esto no es cualquier cosa. Una de las consecuencias directas que la justicia no funcione es que usted en consecuencia va a tener algunos vicios en el transcurso del funcionamiento del Estado. La garantía del debido uso del monopolio de la fuerza pública, por ejemplo, de la coerción del Estado, de la posibilidad del Estado de perseguir los delitos. Si usted no tiene un poder judicial serio, respetable, legítimo, que este concurso lo único que lleve es al traste con estos elementos mínimos de una institucionalidad, es muy posible, es muy probable que el Estado fallido no sea ya un discurso del mañana, sino una realidad. Y esto es grave, porque el Poder Judicial debe ser la garantía de la institucionalidad, del respeto a los derechos, a las libertades de la gente, pero sobre todo el funcionamiento del Estado. Esto no es menor. Y aquí se encuentra la falencia. Aquí se encuentra precisamente que vemos injerencia de externos, que vemos injerencia de quienes además ni siquiera tienen derechos de participación, que es lo más grave, que están convocados a mover
sus fichas al interior del Estado cuando carecen de derechos de participación para opinar en el país, siquiera no lo pudieran. Y aún más, una ausencia de legitimidad, de coherencia y de respeto al orden jurídico. En consecuencia, de respeto a la Constitución del país. Bienvenido al doctor Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, columnista de Diario El Universo. Doctor Molina, ¿qué le está pasando a la justicia ecuatoriana con un concurso que ha sido severamente cuestionado de jueces nacionales? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un saludo a Ramiro y a José. Sí, efectivamente, para sumar un poco al análisis que los colegas del panel estaban manifestando, creería yo que a mí me sorprende gravemente que el Código Orgánico de la Función Judicial sí prevé un mecanismo para poder de algún modo enfrentar lo que estamos viviendo, y es el artículo 53, en el cual claramente se establece que frente a las irregularidades que de algún modo nos hagan pensar en la posibilidad de una nulidad, es facultad de quien organiza el concurso, en este caso el Consejo de la Judicatura, poder realizar nuevamente, ¿no? Ya sea, digamos, de modo parcial o la totalidad del concurso. Yo creo que aquí sobran los motivos para poder aplicar el artículo 53, y sí me ha sorprendido que de parte del Consejo de la Judicatura ha habido oídos sordos a este tema, ¿no? Creo que la misión internacional de observadores ha hecho unas aseveraciones extremadamente preocupantes. Por otro lado, hay alertas, por ejemplo, del Observatorio de Derechos y Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil que expresan temas extremadamente graves, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me ha alarmado es que el Tribunal de Recalificación está conformado por una señora, una jueza de la Corte Provincial de Pichincha, que está siendo investigada por tráfico de influencias, y ella es parte del proceso de recalificación, ¿no? Me parece que allí hay algunas situaciones que los ecuatorianos no tenemos por qué soportar. Deberíamos confiar y tener la certeza de que un proceso para seleccionar a jueces de la más alta Corte de la Justicia ordinaria se lleva a cabo con garantías no solo sustantivas en el proceso, sino también con una apariencia de transparencia, ¿no? Recién ayer dijo el presidente de la Judicatura que era el momento adecuado para mostrar las carpetas de los postulantes, y todos los pedidos de información que se hicieron anteriormente y que fueron negados, se dijo que se negó porque se estaba protegiendo datos personales. Bueno, el estándar está mal aplicado, porque son personas que quieren llegar a ser jueces nacionales, ¿no es cierto? Y la ciudadanía tiene derecho a ver esas carpetas. Es muy tarde. Tuvo que una misión de observación internacional alertar sobre este peligro para que comiencen a pensar en este tipo de cosas. Y sin embargo, lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura y también quien lo preside es desprestigiar a esa misión de observación internacional, que está conformada por personas del más alto nivel internacional con experticia en temas de independencia judicial, como el señor Diego García Sayán, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esta imposibilidad de entender que las preocupaciones están sacrificando, ¿no? Un proceso que los ecuatorianos merecíamos que se lleve de manera adecuada. Y este sacrificio nos va a costar mucho probablemente en el futuro. Doctor Ramiro García Falconi, ¿cuánto afecta en general a la justicia ecuatoriana este concurso? Porque de alguna manera, de llegarse a nombrar estos jueces en estas condiciones, va a dañar la imagen de la administración de justicia y llegarían deslegitimados. ¿Cómo se puede administrar justicia así? Bueno, a ver, estamos hablando no de la renovación de una corte menor, de una corte provincial, no estamos hablando de jueces de primer nivel, estamos hablando de jueces de Corte Nacional de Justicia. Es decir, de aquellos jueces que por razón de fuero van a tener que conocer y resolver los casos de mayor trascendencia político-económica del país. Esto no es un tema menor. Además, de aquellos jueces que por vía de recurso de casación y de revisión tienen la posibilidad de revisar todos los procesos penales que se tramiten en el país. Así que es un concurso importantísimo, y tener una Corte Nacional de Justicia compuesta por jueces adscritos a un sector político determinado, el que sea,
o peor todavía, deshonestos, pues lo que nos va a garantizar es que tengamos márgenes de impunidad para la delincuencia y que ningún sistema de seguridad, ningún esquema de seguridad que pueda plantearse desde el Poder Ejecutivo sea viable. Así de sencillo. Porque llegará, si es que tenemos jueces que responden no solo a grupos políticos, sino a grupos de delincuencia organizada, pues esa será la puerta giratoria por la cual todos los grandes capos de la criminalidad organizada saldrán y saldrán sin problema. Doctor García, entonces, ¿debiera aplicarse el Código Orgánico de la Función Judicial, como decía el doctor Molina, el suspender el proceso por la irregularidad en este concurso? Por supuesto, pero quienes tienen que decidir esto, desafortunadamente, son los que han llevado adelante el concurso y que están además obstinados e insisten en señalar en que este es un concurso adecuado y que vamos para allá. Usted, Miguel, señalaba al inicio un aspecto que hay que aclararlo a los oyentes. Usted decía, hay algunas voces dentro de la Corte Nacional que defienden el concurso. ¿Sabe quiénes son? Vean el video. Son los jueces que están concursando para esta renovación. Son los jueces, ojo, y algunos de estos jueces que fueron en su momento jueces de Santo Domingo de los Áchilas y que ahora están en la Corte Nacional y que están optando, que están participando para ser elegidos. Esos son los que están defendiendo. Es decir, con los que ya existe acuerdo con el doctor Terán. Y eso es lo que hay que dejar en claro. Porque los otros jueces, hay jueces que se opusieron a que la Corte Nacional emita un pronunciamiento, pero bajo el argumento de que la Corte es una Corte de jueces, que no es un órgano administrativo y que nada tendría que hablar o decir respecto de este tema. Claro, se ha señalado y es evidente, doctor García, jueces como Adrián Rojas o David Cacho, que están concursando y que dicen que el proceso está casi impecable. Claro, pero obvio, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si están concursando y la suerte de ellos depende de la decisión de la mayoría de la Corte Nacional de Justicia, que es la que está llevando adelante a este concurso? O sea, lo que hicieron ahí es lo que comúnmente aquí en Quito se llama pasar el cepillo por los jueces, ¿no? Por ética, no debieron opinar o excusarse, doctor García. ¿Cómo pueden defender un concurso aquellos que están concursando? Esto no tiene sentido, por mínima ética. Efectivamente. Doctor José Chalco, ¿qué hacer entonces con este concurso de jueces nacionales en estas condiciones? ¿Debe respetarse, además de la Constitución que usted invocaba, el Código Orgánico de la Función Judicial? Yo quiero decir algo que es importante. Lo que señala el doctor García respecto de que defienden los concursantes tiene la misma lógica desde el otro lado. Son los enjuiciados que tienen procesos penales los que llevan adelante el proceso de quienes van a ser sus juzgadores también. Los vocales del Consejo de la Judicatura, que el país lo conoce, son sujetos procesales en causas que van a ser sancionadas, decididas por los concursantes. Es decir, lo que vuelvo a sostener desde el inicio, coherencia, coherencia. Los vocales del Consejo de la Judicatura no deberían ser los sujetos que llevan adelante este concurso. Así de simple, porque existe un conflicto de intereses enorme. Y por eso es que vemos lo que usted señalaba, licenciado Rivadeneira, en el pleno de esta Corte Nacional, que hay que recordarle al país que son los responsables que tengamos al actual presidente del Consejo de la Judicatura también. Entonces, estos intentos de exhorto tardíos, ya no somos niños, estamos hablando de la institucionalidad del Estado, no es que yo tomo una decisión y después pongo recho, esto parece que se está acostumbrando en el país, hay que pensar bien a qué personas se envía en la terna, porque si miramos la terna que se envió, no es solamente Terán, hay que ver quiénes más estuvieron como otros opcionados por parte del Pleno de la Corte. Entonces yo sí creo. El doctor Luis Rivera, que ha tenido fallos cuestionados. Entonces, no ha sido, parece, un error tan inocente. Y esto hay que decirle al país, porque a mí me molesta mucho que hoy sí salimos a los micrófonos, personeros de la Corte Nacional, a querer decir que estamos incómodos con lo que está sucediendo. Por favor, si la responsabilidad es de origen. Entonces yo sí creo que esto hay que decirlo. Los caminos, licenciado Rivadeneira,
el Consejo de la Judicatura aprobó un reglamento para el desarrollo de los concursos. En este reglamento que aprobó el Consejo de la Judicatura, efectivamente traen y dan vida al artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es importante, el artículo 53 del Código Orgánico era solamente para los concursos de funcionarios de carrera. Podrían decir, no son de carrera los jueces de la Corte Nacional. Lo que sucede, explico la razón, es que en el reglamento que se hizo, dice expresamente que será competencia del Pleno, en el artículo 6, numeral 14, declarar la nulidad total o parcial del concurso público conforme al 53 del Código. Y por eso se habilita el 53. Así que, efectivamente, el Pleno tiene la potestad de declarar la nulidad, pero yo creo que hay que tomar atención también a lo que está pasando en la jurisdicción constitucional, porque ahí existe efectivamente acciones constitucionales que se han presentado, hay una acción constitucional que va avanzando, habrá que ver qué sucede en la decisión final, en la apelación, y esa yo creo que puede escalar incluso a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Y claro, volvemos a la confianza en la Corte Constitucional y volvemos a esperar una actuación no tan alineada de la Corte Constitucional, que podría también ser un actor protagónico en el intento de destrabar este peligro institucional que estamos viviendo a través, insisto, de las acciones de protección que se han presentado ante jueces constitucionales en este momento, de jurisdicción constitucional, pero que, insisto, viendo los resultados, viendo el desarrollo de estas acciones, podría también escalar en algún momento vía acción extraordinaria de protección, si es que se fundamenta debidamente que aquello cabe, a la Corte Constitucional, que será protagónica en esto, en lo que tiene que hacer como árbitro constitucional, precisamente tutelar la Constitución y hacer un arbitraje constitucional urgente en la institucionalidad del Estado. Doctor Miguel Molina, es decir, este proceso que está deslegitimado de jueces nacionales no debiera continuar con la aplicación del Código Orgánico de la Función Judicial. Efectivamente, como los compañeros del panel lo han manifestado, el gravísimo problema que tenemos con la aplicación del 53 del Código es que quienes deben tomar la decisión son precisamente quienes están organizando un concurso de jueces de la Corte Nacional o más bien dicho, que probablemente también conozcan las causas de ellos, porque no hay que olvidarnos que el vocales y el presidente del Consejo de la Judicatura están siendo investigados, por ejemplo, por el gravísimo presunto delito de obstrucción a la justicia, ¿no? Que no es menor. No es menor en miras a que los ecuatorianos reclamamos una institucionalidad y una democracia que funcione, ¿no? En ese sentido, yo retomaría lo que acaba de mencionar José. En mi conocimiento hay dos acciones de protección que están en trámite en este momento. La primera o la más cercana en cuanto al desarrollo de la audiencia es una que presentó el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, profesor universitario también. La audiencia será el día de mañana, donde se pide en realidad la suspensión de este concurso. También hay una que me llama profundamente la atención y es la de un postulante a juez nacional, que es el doctor José Gabriel Terán. Él, mire usted, esta acción de protección es bien interesante realmente porque en la prueba de confianza, ¿no? Tan cuestionada prueba de confianza, él da la primera ocasión, nunca supo la nota. Al igual que el resto, les dan la opción de dar una segunda vez la prueba de confianza y en la segunda ocasión sale con la calificación de no idóneo, ¿no? No idóneo. Hay que tomar en cuenta que se hace esta segunda prueba porque se dijo que los sistemas habían tenido un error. La empresa que administró los sistemas dicen que no hubo ningún error. Ahí hay una discrecionalidad que es realmente inaudita, ¿no? Para llamar nuevamente a una segunda prueba de confianza. En todo caso, el doctor José Gabriel Terán, postulante, ha puesto una acción de protección para que la justicia constitucional ordinaria
pueda determinar estas anomalías y, por tanto, evitar que se sigan vulnerando los derechos de muchos participantes. Yo creo, y esto sí lo quiero decir con mucha claridad, que también debemos reflexionar en el sentido de que hay personas, ¿no? Con unas excelentes carpetas, con una trayectoria y un conocimiento jurídico, pues que es interesante para que puedan concursar a ser jueces de la Corte Nacional, que no se merecen este proceso con tanta falta de transparencia. Son personas que quieren servir a su país y que quieren servir a su Corte Nacional y que por eso se han expuesto para poder concursar y con la aspiración de llegar a ser jueces nacionales, a quienes no se les respeta su derecho de participación, precisamente porque se los está sometiendo a un concurso que bajo ningún concepto es confiable. Y no es confiable por quien lo organiza, evidentemente, pero también por las fallas que quien organiza este concurso está demostrando a lo largo de todo este proceso. Quisiera plantearles a los juristas que nos acompañan en el programa Controversia en Escena el tema del juicio político a la fiscal general, en contraste al juicio que también ya se ha planteado a los miembros del Consejo de la Judicatura. A como dé lugar, se pretende en la Asamblea llevar a la fiscal general con algunos argumentos que ni siquiera tienen sustento legal, acusarle por el tema de la inseguridad en el país cuando no es su responsabilidad, o también el supuesto plagio de una tesis. Es decir, seguimos con lo mismo cuando se observa que hay un afán de lograr impunidad y sacarle de la escena a la fiscal general. Doctor Ramiro García. Bueno, yo creo que esto va de la mano de lo que hemos venido analizando respecto del concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia. Lo que se trata es de generar un marco de impunidad en donde evidentemente la fiscal es digamos, una pieza molesta dentro de este ajedrez, molesta para el narco, molesta para la criminalidad organizada, molesta para los corruptos que han sido procesados por la fiscal y que ahora buscan tener una Corte Nacional propia y, por supuesto, no una fiscalía independiente que los procese. Así que creo que va muy de la mano y muy en la onda de esta renovación de Corte Nacional de Justicia, en donde evidentemente los vocales Terán y Muñoz pues se han ubicado del lado de quienes generar estos esquemas de impunidad. Y el caso del juicio político al Consejo de la Judicatura, doctor García. El juicio político contra la judicatura es numéricamente complicado, por decirlo de alguna manera. Se necesitan 90 y tantos votos para la censura por mandato constitucional y en la legislatura tenemos 52 en el bloque correísta. Si restamos 137 menos 52, vamos a tener que no va a haber ni 80 votos, menos los 90 que se requieren. Así que muy complicado. Doctor José Chalco, en este entorno, con la situación de la justicia ecuatoriana, juicio político a la fiscal general que adelanta la revolución ciudadana, ¿qué se pretende con esto? Como se ha dicho, seguir e insistir en la impunidad. Apreciado licenciado, yo creo que a estos analfabetos constitucionales que están en el Parlamento, si les estorba mucho la Constitución, díganse queremos ser golpistas. Si les estorba mucho las normas, digan queremos ser golpistas. Si les estorba mucho la República, digan quién quiere que sea el monarca, pues. Así de sensatos hay que ser en el país. Y lo digo porque la intención de este juicio político a la fiscal general del Estado tiene que ser leída en clave de lo que está en juego. Nuevamente, destituir a la fiscal general del Estado es un asunto de Estado. No es que usted está destituyendo al funcionario, con todo el respeto, secretario de un órgano, o con todo el respeto, consejero de cualquier cosa que se haya creado en la Constitución a partir del artículo 208. No es eso. Usted está destituyendo a la persona encargada de la persecución de los delitos que se cometen en el Estado, a la persona encargada de la investigación preprocesal y procesal penal de conformidad con el artículo 195 de la Constitución.
usted está destituyendo o intentando destituir a quien persigue los actos de corrupción. ¿A quién le interesa que esto no se haga en el país? ¿A quién le interesa que la persona encargada de esta tarea, insisto, tan delicada en el Estado, no continúe? La solicitud de juicio político, que tiene 100 páginas y una aclaración vergonzosa de 3, me parece, lo único que muestra es lo siguiente. Parece que existen 3 elementos en esas 100 páginas que realmente le interesa a los solicitantes. Lo primero, nuevamente el nombramiento, que ha copiado la copia de la tesis. Por favor, aquello ya está resuelto en un dictamen por parte de la Corte Constitucional, en un auto de seguimiento al dictamen 219 y C19. ¿Queremos destitución asambleístas que continúan con esa vergonzosa argumentación? La Corte Constitucional ha cerrado el tema. No cabe mirar sobre el nombramiento. El segundo elemento que está de por medio, dicen que la fiscal general es la responsable de la seguridad del Estado. Vaya y revise la Constitución y vea cuáles son las atribuciones del 195 de la fiscal, y vaya y vea cuáles son las del presidente en el 147 de la Constitución. No tiene nada que ver con la seguridad del Estado. Y finalmente, citan, yo diría de una forma folclórica, distintas investigaciones y procesos penales en los que ha participado o participa la Fiscalía General del Estado, y de una forma tan discrecional, con un discurso tan poco riguroso, se intenta decir en qué se ha actuado bien y en qué no ha actuado bien la fiscal. Ninguna de ellas son causales para juicio político. El artículo 131 de la Constitución expresamente determina que la causal para juicio político es incumplimiento de tareas constitucionales y de tareas legales. Es decir, si tomamos el Código Orgánico de la Función Judicial, si tomamos la Constitución de la República, no existe causal alguna. Si tomamos además el Código Orgánico Integral Penal, no existe causal alguna de un incumplimiento de las tareas de la fiscal. ¿A quién interesa esto? Interesa obviamente a las bandas y a los bandidos. ¿A quienes se benefician de que no existe una fiscal? ¿A quienes se benefician de que la institucionalidad sea golpeada simultánea y sistemáticamente en este país? Basta con mirar lo que hizo el Consejo de Administración de la Legislatura. Un CAL que no cumplió la norma. El artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expresamente le dice al CAL: usted es la puerta de entrada al juicio político. Usted hace admisión. Lo que tanto se jacta el actual presidente de la Asamblea, que él tiene que hacer un checklist. Sí, ese checklist tiene que hacer, pero bien hecho, pues, conforme a la ley. El artículo 79 dice: haga el checklist mirando que existan las pruebas. Aquí no hay pruebas, aquí hay votos, pero no argumentos. Aquí hay votos, pero no lo que pruebe que la fiscal ha cometido alguna de las causales de juicio político. Luego, señalan una prueba vergonzosa que señala y dice la solicitud de juicio político de pidiendo estos documentos, de pidiendo estos informes a la autoridad competente. El 79 dice: si usted no tiene la prueba, diga específica, clara, fehacientemente en dónde está ubicada, a quién le pido, y dígame su contenido. Describa su contenido. Artículo 79 de la Ley de la Función Legislativa. La solicitante no describe el contenido. Dice: pida el informe tal, deme el audio tal, reciba al testigo tal. Por favor, este país necesita seriedad, ética y gente pensando en la institucionalidad y no en el cálculo del metro cuadrado, como lamentablemente estamos mirando. Doctor Miguel Molina, el juicio político a la fiscal general y también el juicio que se ha planteado al Consejo de la Judicatura, ¿qué se pretende con tratar de sacar a la fiscal general? Bueno, a ver, yo soy partidario de hacer un análisis primeramente político también en este tema. A mí me parece que hay una pretensión de convertir los juicios políticos en herramientas de chantajes entre bancadas y sectores de la política. Entonces, de algún modo es como que, sabes que si tú tocas a él, yo enjuicio a este otro que es más cercano a ti, y así se van amenazando, ¿no? Entonces,
Claro, una herramienta tan importante de la democracia como es el juicio político, que es la expresión de la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, me parece que está en este momento siendo usada de una manera, como decía la doctora Isabel Robalino, de baja política, ¿no? De baja política cuando es una herramienta que es indispensable para la democracia. Y en ese sentido, yo sí defiendo la capacidad y la atribución que tiene la Asamblea Nacional de realizar juicios políticos. Y, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, me preocupa mucho porque hay 6 juicios pendientes, ¿no? Se deben evacuar en orden cronológica. Eso implica, digamos, por poner unos números con base en lo que ha venido pasando, supongamos que son 3 meses por juicio, estamos hablando de más de 18 meses, ¿no? Si no los cálculos un poco no me fallan. Estamos hablando de que el juicio que se ha presentado esta semana al presidente del Consejo de la Judicatura se va a tratar en mucho tiempo, incluso luego de que termine el gobierno del actual presidente de la República, ¿no? Para tener una noción del tiempo. Me parece que esta manera de venir tratando los juicios políticos tan politizadamente no está haciendo bien y no nos permite tener agilidad desde la institucionalidad ecuatoriana para aquellos juicios políticos que sí son relevantes, ¿no? En el caso de la fiscal, yo sí creo firmemente que la práctica que ha tenido la Asamblea Nacional es la correcta, en el sentido de hacer simplemente una verificación de requisitos de admisibilidad, porque la discusión jurídica, ¿no? y el análisis de los elementos probatorios le corresponden a la Comisión de Fiscalización y no al CAL. Que el CAL lo haga sería tomar una atribución que el CAL no tiene. Entonces yo no creo que el CAL debería, o sea, no está facultado definitivamente para ser tan minucioso respecto de la valoración probatoria. Yo creo que esa es una labor que incluso con un alto sentido de transparencia se debe discutir en la comisión. Ahora, que yo considere que es urgente hacerle un juicio a la señora fiscal, no me parece que es urgente. Me parece que es parte de una vendetta política en la cual fuerzas políticas están queriendo chantajearse unas a otras, ¿no? Quisiera pasar a un tema que les formulé en la invitación y que se relaciona como respetables catedráticos en Quito, en Cuenca, la formación de abogados. ¿Qué está pasando? Porque uno ve, así como hay respetables abogados en todas las especialidades, hay también abogados que contribuyen a la obstrucción de la justicia y que eso no contribuye a la agilidad de la justicia ecuatoriana. Doctor Ramiro García Falconi, ¿qué está pasando en general con la Universidad Ecuatoriana? ¿Qué pasa con los profesionales que salen al libre ejercicio? Bueno, a ver, lo que voy a decir puede sonar duro, y como catedrático universitario y además como ex subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Pero en mucho el fracaso de la Administración de Justicia es el fracaso de las facultades de jurisprudencia del país. Mientras no tengamos mejores facultades de derecho, no vamos a tener mejor justicia en el país. Así de sencillo. Tenemos que poner el acento en la formación de los abogados, porque cuando hablamos de malos jueces, cuando hablamos de malos fiscales, estamos hablando de malos abogados, estamos hablando de una formación deficitaria, más allá de que evidentemente el Consejo de la Judicatura tiene un esquema malísimo, por no decir perverso, de designación de jueces y fiscales, que son procesos totalmente inadecuados, donde lo que nos garantizan no es que lleguen los mejores o los que tengan vocación judicial o vocación de servicio a la justicia, sino los que les ha ido mal en el ejercicio profesional y los que de una u otra manera pues no han podido garantizar cierto nivel de éxito en su ejercicio. Así que obviamente, salvando honrosas excepciones que por supuesto las hay, pero evidentemente es necesario poner énfasis en la forma en que se está formando a los abogados en el país, en la forma en que se está formando en las facultades de jurisprudencia y sobre todo, y ojo, en la universidad pública, que es la gran proveedora de operadores judiciales. Es fundamental que exista cambios. Es fundamental que se garantice que no sean las mismas estructuras caducas las que sigan manejando las facultades y que nos garanticen que queremos que formamos abogados para el siglo XXI en aulas del siglo XX con metodología del siglo XVII. Eso es fundamental.
no estamos preparando adecuadamente a nuestros profesionales. Y eso se lo tiene que decir y se lo tiene que reconocer. Y por ahí tenemos que empezar. Porque ese discurso fácil, ese discurso barato de somos la mejor facultad, de estamos súper bien, de que, pucha, nuestra historia nos precede. Claro, muchas veces vivimos de la historia. El problema es que en el presente es una barbaridad. Yo creo que deberíamos repensar el tema del examen uniforme, como se hace en otros países, España, Estados Unidos, etcétera, para la habilitación de abogados. Un examen no administrado por las mismas universidades, sino administrado por una institución. En el caso de España es el Poder Judicial, en el caso de Estados Unidos la barra de abogados, es decir, la federación, por decirlo de alguna manera, la Federación de Abogados de los Estados Unidos, pero yo creo que es necesario garantizar niveles mínimos en lo académico y en lo ético de los profesionales del derecho que se producen. Doctor José Chalco Salgado, ¿qué está pasando con la formación de abogados? Ustedes como responsables, como guías, como hombres de experiencia en la formación de la jurisprudencia, ¿qué está pasando? ¿Por qué se arroja esto? Como decía el doctor García, esos abogados a veces van a administrar justicia o a realizar tareas de investigación preprocesal o procesal penal como fiscales. Vea, licenciado Rivadeneira, yo considero que efectivamente la tarea es ardua en las universidades del país, en las facultades de derecho, indudablemente. Yo creo que cómo y qué se enseña afecta profundamente a los objetivos y a las actitudes del futuro abogado. Yo creo también que hay que dejar de analizar al derecho en abstracto como la matemática y entender que el derecho debe ser interpretado por seres humanos y en el contexto en el que se desarrolla. ¿Sabe usted lo difícil, la tarea ardua que es de enseñar derecho constitucional cuando usted todos los días tiene violaciones a la Constitución? ¿Cómo enseña usted la inmunidad parlamentaria con estos parlamentarios? Hay retos enormes, pero es que yo creo que las escuelas de derecho no deben seguir y bastar únicamente creer que eso es todo con la explicación del derecho vigente. Ahí está el gran error. Yo creo, estoy convencido de que hay que ir hacia una formación de abogados críticos, creativos, cultos y seriamente comprometidos con los principios, con las instituciones, más allá de los formalismos o de la aplicación de un enunciado normativo que mañana cambia. Que hay que saberlo, sí, pero por sobre todo las instituciones, por sobre todo la rectitud con los principios. Yo creo decididamente que en las escuelas de derecho debemos fortalecer el por qué y para qué, la filosofía del derecho, la epistemología del derecho. Que no permita eso un discurso fresco, sin rigurosidad. Que ya no permita aquello tener una suerte de empoderamientos, de relativismos, sin rigurosidad de las instituciones y los principios. Y yo creo que también es fundamental pensar en redefinir respecto a una preocupación que yo siempre encuentro sobre esto del derecho, ¿no? Se piensa que hay que ir a la audiencia a enfrentar la audiencia. No, no hay que ir a enfrentar la audiencia. Hay que ir a dar solvencia a los argumentos. Hay que ir a ganar desde las tesis de los principios y de las instituciones. Yo creo que la lógica de una formación de un buen abogado descansa ahí, y ahí está la tarea. Pero obviamente es una tarea compartida con la institucionalidad, por lo que he dicho. No son entelequias las universidades distantes de su pueblo. No son entelequias que no vivan en la realidad. Y los estudiantes aún más, porque lo miran lo que sucede. ¿Usted se imagina un estudiante formado que
sabe que han matado a un presidenciable y que nadie dice nada? ¿Usted se imagina formar en las aulas a un estudiante de derecho y que mira que la Corte Nacional de Justicia se conforma por 7 amigos? ¿O que la Fiscalía General está investigando y hay que sacarla? Eso es muy grave. Y esa gravedad es precisamente porque quienes han llegado a las instituciones no tienen los principios claros, la rectitud de los principios de las instituciones. Y yo creo, indudablemente, que la filosofía del derecho, que a veces la deja para la cuarta fila, la filosofía del derecho, creo que marca una lógica distinta con lo que sucede en estados donde tienen sistemas jurídicos maduros. En estados donde la madurez jurídica es alta, es porque la filosofía ha sido muy fortalecida en las escuelas de derecho. Eso hay que compararlo y mirarlo. En el Ecuador, lamentablemente, no va por ahí. Doctor Miguel Molina, como usted en un artículo muy sugestivo en Diario El Universo ponía juristas versus tinterillos, si se trata de una crisis estructural y pavorosa, en los más escandalosos casos de corrupción hay abogados como protagonistas. Incluso son los grandes estrategas de los fraudes a la Constitución y de los obstáculos que permanentemente impiden el funcionamiento de las instituciones. Usted sostiene que de un tiempo a esta parte, gran parte de las universidades del país se han dedicado a la formación de tinterillos y no de juristas. ¿Por qué no reencontrar el rumbo para formar juristas? Bueno, lo que ha faltado fundamentalmente es lo que los colegas han podido apuntar, ¿no? Y es un alto sentido deontológico detrás de nuestra profesión. No conviene a una democracia formar tramitadores, ¿no? Enseñarle a una persona cómo presentar una demanda, porque es como enseñarle a realizar un procedimiento detrás del cual no hay un alma, ¿no? Y el alma es la deontología del derecho, así que coincido plenamente con lo que han dicho los compañeros, y la filosofía del derecho es una clase fundamental, historia del derecho, instituciones del derecho romano, por ejemplo, son algunas que a mí me parece que transmiten lo que los principios del derecho y también el catálogo deontológico de lo que debe ser un jurista. Como anécdota, ¿no? Como anécdota, a partir del artículo que yo escribí, gran parte de los abogados que yo respeto precisamente por su contribución académica, pues han debatido como seriamente este tema en redes sociales. Sin embargo, este lunes recibió Diario El Universo una carta suscrita por el presidente del Colegio de Abogados de Guayas, en la que dice, ¿no?, que cómo es posible que yo me atreva a atacar a la más noble profesión, ¿no?, a los letrados del derecho. A fin de entender primero la problemática, porque si pasamos por un tema de inadmitir las críticas y decir que no se cuestione la formación de abogados, significa que estamos persistiendo en el error. Las fallas en la universidad ecuatoriana en general pasa por las diferentes profesiones. Hoy estamos abordando a propósito de la justicia el caso de los abogados, pero es bueno ser autocríticos en todas las profesiones. En el caso de la formación de abogados, doctor Ramiro García, ¿qué correctivos debieran adoptarse para arrojar al país juristas y no tinterillos? Bueno, así como con los jueces, pues el sistema de selección de profesores es fundamental. Si no tenemos un buen sistema de selección de profesores y terminan como profesores el hijito del profesor o el amiguito del decano, entonces no podremos avanzar absolutamente en nada. Y me refiero especialmente en la universidad pública, que es la masiva y es la que provee de operadores judiciales. De igual forma, si no cambiamos los pensums y le adaptamos a la realidad, a mí me parece que inclusive estamos engañando a los estudiantes. Es decir, les estamos entregando un cartón que les dice que están listos para enfrentar los retos laborales actuales y salen y nada que ver. Mientras, yo creo que la profesión jurídica es una de las que se ve más fuertemente amenazada con la irrupción de nuevas tecnologías, por ejemplo. Big Data, inteligencia artificial, blockchain, entre otros, ¿no? Data análisis. Y bueno, va a llegar, esto, a mí me parece que un poco los abogados somos como los dinosaurios que veían maravillados cómo se acercaba el meteorito.
Entonces, yo creo que es fundamental cambiar los pensums, es fundamental cambiar los contenidos, es fundamental incorporar estas nuevas tecnologías en la enseñanza del derecho, es fundamental que esto avance. Y muchas veces es frustrante porque vemos que no avanza. Yo fui 4 años subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y a ratos tenía la sensación de estarme golpeando todos los días contra una pared. Entonces, claro, hay una estructura anquilosada que se resiste completamente al cambio y que sin ese cambio, pues no vamos a poder generar, por un lado, mejores abogados y por otro lado, una mejor justicia. Incluso, doctor García, hay personajes que buscan la cátedra, no solo el recomendado, sino para tener en su hoja de vida, para luego proyectarse para algún cargo o para llegar a la Administración de Justicia o a una fiscalía. Sí, por supuesto. Es decir, la docencia, especialmente en la universidad pública, es visto como una forma de, digamos, de reconocimiento profesional. Y está bien que se lo vea así, de alguna manera, pero se está perdiendo el foco en lo principal, que es la docencia como transmisión de información y conocimientos. Y eso es lo que eso es en lo que se debe hacer énfasis. Entonces, yo creo que las universidades, si bien tienen que plantear una reingeniería completa de sus estructuras, en donde tienen que poner mucho el acento es en sus facultades de jurisprudencia. Hay facultades, con todo respeto, que conozco y lo conozco de primera mano, que tienen 2 profesores principales y el 95% de contratados. Es una cosa de locos, uno no entiende cómo funciona, y me refiero específicamente, a mí me gusta hablar con nombres, me refiero a la Universidad de Cuenca. Tiene 2 o 3 profesores titulares y el resto son contratados. Entonces, claro, así resulta muy complejo. Y nosotros en la central, por supuesto que tenemos un montón de problemas. Pero si no arreglamos esos problemas, mire, y no hablo de la estatal de Guayaquil, que eso sí es como para sentarse y ponerse a llorar, pero con el estado en el que se encuentran nuestras facultades de jurisprudencia, ¿qué esperamos de la justicia? Pues, ¿qué esperamos? ¿Que esos abogados de pronto por obra y gracia del Espíritu Santo se iluminan cuando les nombran jueces o fiscales? Así no funciona. Mientras no tengamos mejores facultades de derecho, no vamos a tener mejor justicia, mejor administración de justicia. Mientras haya mediocridad docente, mediocridad en la gestión administrativa, en la administración de las facultades, de las carreras de derecho, no vamos a tener mejor justicia. Así de sencillo. Doctor José Chalco, ¿cuáles debieran ser los correctivos para la formación de abogados en el Ecuador con estos errores que se han advertido? Vea, yo creo que es enormemente importante y enormemente urgente rediseñar la comprensión del derecho. Yo soy de los que discrepa con la comprensión que el derecho sirve para ordenar la sociedad, porque parece que nos hemos quedado con esa definición del derecho de muchos siglos atrás y que quizás es momento de ir pensando si realmente está para eso el derecho. Yo creo que el derecho, si usted va al marxismo, por ejemplo, decían que el derecho es un instrumento de dominación, ¿no? Es decir, ahí existen distintas líneas y visiones sobre esto, pero a mi punto de vista es comprender que esta hermosa profesión, la cual estamos analizando, que para mí es la mejor profesión del mundo, no existe otra mejor, para mí. Yo creo que es importante entender que el derecho es un instrumento de transformación de la sociedad. El derecho permite mejorar las condiciones de la gente, transformar. El derecho ahora está a prueba para transformar la situación de la institucionalidad, del país, del Estado, para transformar. Una transformación siempre a un mejor rendimiento. Y yo creo que esa asunción de aquella comprensión, que por supuesto necesitaríamos días enteros para dialogar sobre esto, de las razones, líneas filosóficas, epistemológicas detrás de esta posición. Si nosotros asumimos al derecho como instrumento de transformación, de empuje, de mejoramiento de la sociedad, estoy convencido que sería otro el efecto y el resultado. Estoy plenamente convencido de aquello. Porque además, en este tiempo de inteligencia artificial, en este tiempo de tantos instrumentos tecnológicos
El derecho tiene que estar preparado para recibirlo. Tiene que estar listo para recibirlo. Y en el Ecuador estamos debatiendo el juicio político a la fiscal y no los principios mínimos de la inteligencia artificial como ya lo está haciendo la Unión Europea. Es decir, el derecho no se está transformando ni transformando la sociedad. Muy poco se hace sobre lo fundamental y sobre entender que el derecho va de la mano de las circunstancias. Insisto, sí de las circunstancias, pero sin olvidar, sin enterrar la institucionalidad y los principios. Yo creo que aquí hay un punto de arranque entonces. ¿Seguiremos diciendo el derecho ordena la sociedad, organiza la sociedad? ¿O podemos por fin entender que el derecho tiene que tener una tarea transformadora, aleccionadora, que mute para bien a la realidad del tejido social ecuatoriano en este caso? Yo creo que entonces las universidades ahí entender que la visión tiene que ser principalista. Solamente una cosa final, licenciado, para no quitar tiempo a la intervención del doctor Molina. Cuando estuvo vigente la pandemia en el Ecuador, había un discurso que a mí me aterraba y que decían todo el tiempo, la pandemia superó al derecho. La pandemia superó a la ley, al código de trabajo y una cantidad de normas. ¡Qué barbaridad! O sea, los abogados no servíamos para nada en pandemia. A ese extremo. Y eso está mal. Es precisamente porque no se entiende que nunca vea triunfar un hecho. Usted tiene principios y valores. Si es que el código de trabajo no funciona en una circunstancia específica, en una coyuntura distinta, tiene usted a la Constitución que tiene valores y principios para precisamente tutelar ¿qué? La dignidad humana, que debería ser el estándar más alto de lo que debemos tutelar en el mundo del derecho, la dignidad humana. Usted tiene valores en la Constitución, que si es que una norma específica infraconstitucional no puedo aplicar en una circunstancia específica, tengo que recurrir a los valores, a los principios constitucionales. Y así se resuelve y se hace justicia. El decálogo de Contur, que creo que hay que repasarlo siempre. El decálogo de Contur, amar el derecho, preferir entre el derecho y la justicia, ser leal con el juez, no esas deslealtades que todos los días vemos en la audiencia, quienes vamos a audiencias y quienes vemos todos los días lo que está sucediendo en el país, con la poca lealtad con las normas, con el orden indudablemente con los ecuatorianos. Doctor José Chalco, ¿y cómo ser más selectivos y rigurosos con la calidad de profesores como ustedes imparten cátedra en las universidades, pero ser más rigurosos con aquellos que se sirven de ser catedráticos? Licenciado, existen distintas estrategias para ese fin, muchas estrategias. En la Universidad de la SUAY, en donde tengo el honor de ser miembro de la Facultad de Ciencias Jurídicas, del claustro académico de la facultad. Usted, por ejemplo, tiene que tener una especialidad en docencia universitaria de arranque. Y los concursos para la titularidad en esta universidad y en otras serias, por ejemplo, tienen que cumplir ciertos mínimos de tiempo de ejercicio de la profesión, ciertos mínimos de tiempo, habiendo sido incluso docente, porque no puede ser pues un estreno la docencia. Bien citaba el doctor García, tampoco puede ser que se busque por un mérito de carpeta. No, no, no. Esto es un valor enorme, una responsabilidad gigante. Universidades serias en el mundo hacen distintas estrategias para la selección que no implica una suerte de concursos sin una previa experiencia, un desarrollo y capacidades innotables, no solamente en la práctica o en la aplicación del derecho, sino humanas. Es que hay que pensar en el humanismo urgente. Hay que pensar de manera urgente, insisto, en que la formación tiene que ser integral y que quienes se convierten en parte del claustro académico tengan elementos de talla y notoriedad. Y esa es una decisión de las universidades en uso de la autonomía universitaria. Porque usted tiene la Ley Orgánica de Educación Superior vigente desde 2010 en esta sección, que le habla de un concurso, de unos méritos, pero cuidado con la meritocracia pura y simple. Usted tiene que cuidar a su comunidad universitaria. Usted tiene que cuidar a su claustro académico y en uso de la autonomía puede establecer estrategias
académicas que permitan mirar las condiciones humanas y las condiciones personales de quienes ingresan a la academia. Y yo creo, insisto, que está bien los méritos. Aquello es correcto, pero por sobre todo debe importar el talante humano y la comprensión de estos mínimos que son máximas que hemos establecido el día de hoy en este importante diálogo gracias a usted. Doctor Miguel Molina, ¿cómo rescatar y dignificar la formación de abogados y también ser muy selectivos y rigurosos para que sean verdaderos catedráticos los que imparten el derecho? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que concebir el problema que atravesamos al país de manera integral y holística, es decir, debemos reconstruir el tejido social en torno a los abogados, ¿no? Y eso implica que nuestros estudiantes no vean en la figura de los jueces a un personaje deslegitimado, desprestigiado. Eso implica también transmitir la importancia que tiene en una democracia la figura del juez, la figura del funcionario público. No solo creo que ahí hemos cometido quizá desde la academia un error, no solo la figura del litigante, no como la figura del abogado exitoso. Un abogado es necesario en distintos ámbitos de la vida y también un abogado es una profesión liberal, ¿no? Que puede ser un gran artista, un gran profesor, un gran empresario, un gran asesor de políticos, un gran político también. Es decir, al ser una profesión liberal es bastante versátil y creo que ahí podemos conectar con algunos problemas del país. Por ejemplo, con la necesidad de una reforma profunda para que haya carrera judicial y para que respetemos y creamos en la figura del juez como una figura central en la democracia, ¿no? Asimismo, creo yo que la figura del servidor público en ese sentido es muy relevante y debemos también transmitir que no solo el abogado litigante que va a ganar juicios y que va a ser invitado a comentar situaciones de la opinión pública en las radios es el perfil del abogado exitoso. Debemos lograr transmitir eso y creo que para lograrlo finalmente vamos a necesitar una enorme dosis de humildad. No, me parece que esta profesión está enferma de egolatría. Prueba de eso son este tipo de situaciones en las cuales autoridades no son capaces de ser autocríticas o de recibir una crítica como la que ha hecho la Misión Internacional de Observación respecto del concurso de jueces con un sentido dialéctico, ¿no? Me parece que es una profesión enferma de egolatría. Yo a mis estudiantes jamás les digo que esta profesión, digamos, es más especial que otra o más necesaria para la democracia que cualquier otro. De hecho, debe haber otras que son más importantes para el funcionamiento de la sociedad. Lo que sí les digo es que nosotros como abogados tenemos el poder del lenguaje, ¿no? Y un poder implica un alto nivel de responsabilidad, más aún cuando el artículo 1 de nuestra Constitución dice que somos un Estado constitucional, pero un Estado constitucional no nace del papel que está, en el cual está escrito el texto de la Constitución, sino se construye todos los días, ¿no? Logrando una relación con el otro que implique el respeto a sus derechos, ¿no? Entonces, son un montón de principios que debemos poner en cuestionamiento para poder transmitir mejor lo que es un jurista. ¿Y cómo mejorar la calidad de los docentes, doctor Molina? Bueno, digamos, creo que ahí hay un tema pragmático muy importante y es que las facultades de Derecho en general en América Latina me parece que no se han tardado en comprender la necesidad de tener investigadores en sus plantas docentes, ¿no? Es fundamental. Hemos creído en el mito de que el abogado litigante es el profesor fundamental que va a recibir un abogado, pero eso nos impide ver, como en el resto de ciencias sociales, el aporte que le da un investigador, ¿no? Que está lejos de los graves problemas y que tiene esa capacidad de reflexión frente a los textos en las bibliotecas. El investigador es una figura que es fundamental para reflexionar el derecho y para aportar a un proceso educativo realmente crítico y reflexivo. Bien, quiero agradecer el valioso aporte para hablar de la justicia ecuatoriana, este concurso cuestionado de jueces nacionales y también la debilidad en la formación universitaria de los abogados. Quiero rescatar la valiosa participación de 3 juristas y académicos: el doctor Ramiro García Falconi, penalista y catedrático de la Universidad Central; el doctor José Chalco, jurista constitucionalista y catedrático de la Universidad de la SUAY; y el doctor Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional.
Muchas gracias su participación, muy amables. Gracias. Buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.